Hola amigos y hermanos en Cristo, bienvenidos al cenáculo del Señor. Vamos a orar a Dios, vamos a cantar y también vamos a escuchar la palabra de Dios para acercarnos más a Él y acercarnos también entre nosotros. Usted en su hogar y nosotros aquí en la casa iglesia. Qué hermoso es poder compartir en un espíritu, en un alma, todos los hermanos que participan en este cenáculo. Cantemos el Salmo 78. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Amén. El Señor bendiga nuestras vidas y tengamos esta fidelidad para con Él también, así como Él es fiel a nosotros. Muchas veces, pueblo infiel. Escucha, pueblo mío, mi ley, dice el Señor. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Amén. La palabra del Señor es milenaria, antiquísima, pero siempre es vigente, siempre está en el tiempo presente, en la necesidad de nuestras almas. Padre, te damos gracias por estas alabanzas, por estos salmos. Te doy gracias, Señor, por los mensajes del aposento alto que nuestra hermana Rosa diariamente nos entrega a través de WhatsApp. Gracias por su fidelidad y porque esas palabras son siempre edificantes para nuestras almas. También te doy gracias por la lectura bíblica que nos lleva la hermana Valentina, que nos sugiere cada día ciertos capítulos de la Biblia para que nosotros leamos y nos vayamos impregnando de tu palabra, Señor. Permite que podamos realmente hacerlo y ser bendecidos por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por las hermosas flores que tienen mensajes del Señor tuyos, mensajes tuyos para nosotros. Te doy gracias por esas imágenes de flores que mandan mis hermanas. Por ejemplo, la peristenia alada, esa orquídea brasilera que es una flor que está representando al Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque tú a través de la naturaleza de tu creación nos hablas y nos mueves a fe, a arrepentimiento, a vivir la vida cristiana como quieres que lo hagamos. También te doy gracias por el mensaje de buen día, de mañana y noche, que pones en nuestro
en nuestra pantalla, Señor, en nuestros teléfonos, y que traen edificación a las almas. Por último, te doy gracias por las donaciones que hemos recibido en Casa del Pan. Gracias, Señor, por esas donaciones de ropa, de materiales también para los talleres que se hacen con los niños. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Estamos llenos de gratitud hacia ti por lo que tú haces y te queremos también presentar nuestras peticiones. Te pedimos que cuides de nuestra hermana Leonor Villalón. Ella está preocupada de su patrimonio, de su salud y cuánto quisiera viajar a estar con su familia en Australia, pero tú le concederás eso en su momento. Padre, permite que ella esté bien de salud y que pueda entenderse bien con su familia, con su hermano, con su hija, con sus nietas. Te ruego por ella, Padre, mi amiga y hermana en Cristo, Leonor Villalón, en el nombre de Jesús. Fuerza y ánimo, Señor, para Gina, que está recibiendo un tratamiento muy intenso, Señor, por su cáncer. Y es doloroso y es molesto, pero ella es muy valiente. Dale más de esa fuerza y de esa valentía y ese ánimo que ella tiene en ti, porque es una hija tuya. Gracias por Gina, por su testimonio, porque la estoy conociendo mejor. Gracias, Padre, por su cariño, por su amor a la obra también. Por la hermana Mari Arce, te pido, Señor, ella tiene pánico de salir a la calle. Ella vive sola en Limache, en un pequeño departamento. Dale ánimo para que pueda salir y así respirar aire puro, poder conversar con otras personas y percudirse, Señor, de esa soledad y de eso de estar tan encerrada. Padre, te pido que tu Espíritu Santo acompañe a nuestra hermana Mary Arce y que pueda superar este problema que está viviendo. Señor, danos amor al prójimo, lo necesitamos, porque muchas veces hay prójimos con los cuales no nos entendemos, personas que nos hacen daño o que no entendemos nosotros o que no soportamos. Danos esa tolerancia, esa paciencia, pero también inteligencia, Padre, para tratar a las personas. Por último, te pido por el nieto de María Pía, que está convaleciente de una operación en su cabeza muy peligrosa, Padre. Te ruego que le des fortaleza, que tú le des esa energía espiritual que él necesita, que se anime, Señor, y que pueda llegar a ser nuevamente ese joven entusiasta, ese joven como María Pía lo pinta, lo recuerda. Padre amado, te pido que le des también a ella confianza, fe en que tú harás ese milagro. Y también por su hija, sus preocupaciones son esas, Padre, por su hija María, la hija de María Pía, Pía se llama, que está enferma con Omicron, Padre, ya está en España. Te pido, Señor, que tú le des fe, que este sea un motivo también para que Pía se acerque más a ti. Y, Señor, si ella quiere venirse a Chile, Padre, ponga los medios para que eso suceda. Señor, bendícela, acógela, guárdala. Padre, te rogamos por nuestras familias, las que están en el extranjero, los que están en ciudades lejanas. Te rogamos, Padre, para que tú les cuides y les protejas, para que tú, Señor, seas su pastor también. Te lo rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, también tengo que rogar por mí, que estoy un poquito resfriado y pueda pronto estar mejor para continuar trabajando, saliendo a hacer todas las cosas que realizo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y ahora vamos directamente a la palabra de Dios para terminar allí el capítulo 10 del Evangelio según San Juan. Los últimos versículos son solo 4 versículos, el versículo 39 donde habíamos quedado. Este capítulo 10 es muy interesante, está la parábola del redil, Jesús se muestra como el buen pastor, los judíos rechazan a Jesús y ahí hay una serie de encuentros con ellos en que Jesús les aclara que Él es realmente el Hijo de Dios, pero ellos procuran, dice otra vez, prenderle, pero Él se escapó de sus manos. Ese es el versículo 39. El 40 dice, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan,
y se quedó allí. Ese otro lugar del otro lado del Jordán, ¿cierto? El Jordán es un río pequeño, es Perea, la región de Perea o también de Batanea, una región general de la tetrarquía de Filipo, que queda en el este y en el noreste del mar de Galilea. Entonces, hacia esa región, atravesó el Jordán Jesús, probablemente en una embarcación, dice, se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan y se quedó allí. Interesante que Jesús viene a estar, antes de comenzar la pasión, viene a estar en el lugar donde Juan el Bautista lo había anunciado a él. El versículo 41 dice así, y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Claro, Juan no hizo milagros, no hizo sanidades, Juan el Bautista, pero anunció a Jesucristo y esa fue su gran obra, ¿no? De haber sido un adelantado, el que previamente anunció a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a ir al Evangelio de Mateo para recordar la predicación de Juan el Bautista. Allí en el capítulo 3 de Mateo dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, esto sucedió antes, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es básico para acercarse a Dios, o sea, el reconocer que somos pecadores. Alguien ha dicho que es como el arrepentimiento es como una radiografía en la cual yo miro mi condición espiritual. Eso es el arrepentimiento. No es solamente el dolor de haber pecado, el dolor de ofender a Dios, es también verse en su realidad personal. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el reino de Dios, cuando el gobierno de Dios se acerca a nosotros, ilumina todas nuestras áreas oscuras y entonces nos damos cuenta de que estamos mal en muchos aspectos y nos movemos al arrepentimiento. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aquí Mateo dice que este Juan el Bautista es el mismo que anunció el profeta Isaías en el capítulo 40. Esa voz que clama en el desierto. O sea, siglos antes estaba anunciado que iba a venir un predicador, Juan el Bautista, que iba a anunciar al Mesías. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Es decir, que vivía en una forma absolutamente salvaje, sencilla, vistiéndose con cuero, de pelo de camello, dice, y comía lo que encontraba por allí, miel silvestre y langosta. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. O sea, todos ellos iban a escuchar la prédica de Juan el Bautista y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Ese era el ministerio de Juan el Bautista. Él bautizaba. El bautismo de Juan era ese, ¿no? El bautismo para arrepentimiento, un bautismo para preparar el camino del Señor. Y entonces estamos ahora en Juan 10, 41, que dice, y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Todo lo que Juan dijo de Jesús era cierto. Y muchos, termina diciendo el capítulo 10 de Juan, y muchos creyeron en él allí. ¿Ha creído usted en Jesús? Por supuesto, ¿no es cierto? Usted se ha acercado al Señor, cada uno de nosotros tiene un testimonio distinto, personal, de cómo ha llegado a Cristo. Qué importante es tener claro ese momento cuando tuve ese encuentro con el Señor. E incluso es bueno escribirlo, ¿no? Como un breve relato de mi conversión. ¿Cómo fue que yo entré en el camino del Señor, en el camino de Cristo? ¿Qué Juan Bautista hubo en mi vida que me anunció, cierto? ¿Quién preparó mi corazón para que yo recibiera al Señor?
Yo puedo decir que mi primo Pedro me habló del pueblo de Dios, me habló de Jesucristo, del sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Pero después también está el pastor Josué Muñoz, que ya él me predicó directamente y en su prédica, nunca la olvidaré, él ratificó que Cristo es aquel pan de vida descendido del cielo, el que puede alimentar nuestras vidas. Era yo un joven, una persona necesitada de ese alimento espiritual, necesitaba una respuesta a la vida, necesitaba un sentido de vida. ¿Cuál es el sentido de estar en este planeta, de estar en este mundo? Y bueno, escuché la palabra ahí en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra del Señor me ha estado alimentando desde los 21 años hasta hoy, que tengo 68 años. He estado alimentándome con la palabra y, por gracia de Dios, también pudiendo compartir este pan de vida con todos ustedes. Que el Señor nos bendiga y que podamos todos también tener nuestro testimonio de Cristo en nuestras vidas y poder colaborar también con el reino de Dios, anunciando a otros su evangelio de salvación. Oremos. Padre amado, te doy gracias por el salmo hermoso que nos mostraste hoy día y gracias por tu palabra en San Juan. Gracias por ese Juan el Bautista que anunció previamente tu venida y por supuesto por Cristo, el Salvador del mundo, que llegó a nuestros corazones un día y nunca más se ha marchado de él. Padre, te ruego por mis hermanos y hermanas, por mis amigos y amigas que están escuchando y viendo este cenáculo, para que tú toques sus corazones en este día y ellos también puedan volverse a ti, a tu reino. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a recibir la bendición del Señor. El Señor bendiga tu vida. El Señor llene tu alma de fe. El Señor derrame su espíritu y te haga caminar en el amor. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en el próximo cenáculo.